¿Estás embarazada y tienes muchas dudas? Yo soy la doctora Carla Lizeth Bello Reyes y vamos a hablar acerca de la importancia de llevar un buen control prenatal, las dudas que tiene toda paciente embarazada cuando es su primer embarazo o incluso si ya tienes un embarazo previo. Bienvenidos. En el embarazo, las semanas empiezan a contar desde la fecha de última regla, es decir, el último día que se presentó tu menstruación. Ponemos un ejemplo. Si tu fecha de última menstruación fue el día 6 de diciembre, actualmente tendrías 6 semanas de embarazo. Generalmente la fecha de última menstruación solo nos sirve para dar una pauta para saber cuántas semanas puedes tener aproximadamente. Nosotros manejamos que se puede manejar una diferencia de 2 semanas antes de esa fecha de última regla o 2 semanas después, ya que algunas pacientes presentan algún tipo de sangrado de implantación y lo llegan a confundir generalmente con la menstruación. Una pregunta que me hacen muy comúnmente los pacientes es ¿cuándo puedo saber qué va a ser mi bebé? Tengo pacientes que a veces llegan conmigo y me dicen a la semana número 14 ya me dijeron que va a ser niña y resulta que llegan con nosotros después y les digo, oh sorpresa, no es una niña, es un niño. Generalmente lo que se recomienda es que acudas con tu médico a la semana número 20 porque a esa edad gestacional ya tenemos bien desarrollado el órgano sexual. Entonces ya podemos saber con más certeza si tu bebé va a ser un niño o una niña. Generalmente una de las dudas que más también tenemos en la consulta es ¿hay algún estudio que nos pueda confirmar si el bebé va a estar 100% sano? Como doctora les digo, eso es científicamente imposible. Un ultrasonido siempre va a ser un apoyo diagnóstico. Como cualquier otro estudio de gabinete, se usa para saber en qué condiciones puede estar el bebé. Pero hay algunas malformaciones que incluso no se pueden detectar por ultrasonido. Hay algunos estudios especiales, por ejemplo, un ultrasonido estructural que te puede ayudar a saber en algunas semanas cómo está tu bebé. Por ejemplo, en la semana número 12 se puede hacer un estudio estructural donde podemos saber si tu bebé puede o no tener algún tipo de síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Patau, alguna otra enfermedad que se pueda detectar por ese medio. Pero es importante recalcar que siempre un ultrasonido va a ser un apoyo diagnóstico. Nunca nos va a dar como tal una certeza de que todo va a estar bien, porque el ultrasonido solamente ve la parte estructural, más no la funcional. Generalmente una de las dudas que más también tenemos en la consulta es ¿hay algún estudio que nos pueda confirmar si el bebé va a estar 100% sano? Como doctora les digo, eso es científicamente imposible. Un ultrasonido siempre va a ser un apoyo diagnóstico. Como cualquier otro estudio de gabinete, se usa para saber en qué condiciones puede estar el bebé. Pero hay algunas malformaciones que incluso no se pueden detectar por ultrasonido. Hay algunos estudios especiales, por ejemplo, un ultrasonido estructural que te puede ayudar a saber en algunas semanas cómo está tu bebé. Por ejemplo, en la semana número 12 se puede hacer un estudio estructural donde podemos saber si tu bebé puede o no tener algún tipo de síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Patau, alguna otra enfermedad que se pueda detectar por ese medio. Pero es importante recalcar que siempre un ultrasonido va a ser un apoyo diagnóstico. Nunca nos va a dar como tal una certeza de que todo va a estar bien, porque el ultrasonido solamente ve la parte estructural, más no la funcional. Las pacientes que cursan con su primer embarazo normalmente nos preguntan cuántas consultas es lo que yo debo de recibir durante todo el embarazo. Según la OMS nos marca que deben de ser 8 consultas mínimo, pero hay pacientes que por situaciones externas a ellas solamente logran tener 6 o 4 o 3, pero mínimo se piden que sean 8 porque de esta manera se puede reducir la mortalidad en el embarazo. Se recomienda que la paciente embarazada acuda a su primera consulta a la semana número 6, ya que a esa semana ya podemos valorar por ultrasonido un saco gestacional, un embrión y una frecuencia cardíaca. Después de esto se le recomienda a la paciente que normalmente acuda mes con mes a consulta si es que no se presenta algo antes de ese mes. Es decir, si la paciente tiene alguna molestia antes de su consulta mensual, debe de acudir normalmente a valoración para saber que todo está bien. Siempre va a existir la duda de qué es mejor, que mi bebé nazca por un parto natural o por una cesárea.
Yo siempre le explico a la paciente que el nivel de recuperación de una cosa o la otra, pues no hay obviamente es un abismo muy grande, ¿no? Siempre les digo a las pacientes, un parto, tú tienes al bebé, te va a doler, sí, porque el dolor pues obviamente es grande, pero es un dolor que se pasa después de que nace el bebé. Y a lo mejor después de que nace unos 10 minutos después y ya. La recuperación en un parto es mucho más rápida que una cesárea. Pero obviamente yo siempre les digo a las pacientes, en un parto lo único que hace el médico es literal cachar a tu bebé. ¿Por qué? Porque todo el trabajo lo haces tú. El dolor lo sientes tú, las contracciones las sientes tú, pujar obviamente lo hace la paciente. Entonces es un dolor que es intenso, pero que a lo mejor va a pasar un poco rápido. La cesárea, pues obviamente se tiene que hacer en ciertas situaciones. Todas las pacientes son individuales, todas las pacientes, yo les digo siempre, ellas se conocen, ellas saben el nivel de dolor que toleran. Y generalmente en base a eso nosotros tomamos una decisión. Tengo pacientes que me dicen, a mí hasta que me quiten una uña me duele. Entonces obviamente si son pacientes que tienen un nivel bajo o una poca tolerancia al dolor, se les recomienda una cesárea, porque en el parto pues es mucho más complicado que ellas tengan el dolor y todavía estén empujando y todavía uno esté tratando ahí de como que echarle porras para que no se atore el bebé. Y una cesárea generalmente son bastante rápidas, en 40 minutos estamos afuera, se hace una abertura obviamente, pero pues yo considero que es menos sufrimiento para una paciente que no tiene mucha tolerancia al dolor. Este es un clásico, los maridos siempre me la preguntan, siempre que vienen a consulta, siempre preguntan lo mismo. ¿Hasta qué semana puedo tener relaciones sexuales con mi pareja cuando se encuentra embarazada? No hay como tal una regla. Generalmente yo tenía maestros que me decían hasta la semana 36 la paciente puede tener relaciones sexuales, aunque hay cierto tipo de situaciones por las cuales sí no se pueden tener. Si la paciente ha presentado hemorragias vaginales constantes, si tiene algún tipo de infección y obviamente pues si la paciente ya trae un poco de dolor y molestia, pues sí, ahí sí no se pueden tener relaciones sexuales. El bebé está protegido por una bolsa que tiene líquido y también tiene un tapón mucoso que impide obviamente que el pene llegue hasta esa parte. Entonces es bastante complicado para la paciente, tal vez en cuestión de la posición, porque pues obviamente el abdomen crece. Entonces para algunas pacientes ya la posición que a lo mejor antes optaban por tener con la pareja, pues ahora es un poco incómoda, pero sin problema la paciente hasta la semana 36, si es que no tiene ningún antecedente importante de hemorragias o alguna situación ahí importante, puede tener relaciones sexuales sin temor a que vaya a lastimar a su bebé. En el embarazo se deben de poner principalmente 2 vacunas. Una de ellas es la del tétanos a la semana número 20 y la de la influenza si es que estás obviamente en ese periodo donde se coloca. También a la paciente embarazada se le deben de mandar unas inyecciones para madurar los pulmones de su bebé, que como tal no son vacunas, pero sí son importantes que se manden a la semana 27 para que en caso de que tu bebé sea un bebé prematuro no tenga problemas para adaptarse al medio externo. Los ultrasonidos no hacen daño, los ultrasonidos no provocan que el bebé nazca sordo, ni ciego, ni tenga autismo. La cantidad de cosas que me dicen luego cuando yo estoy en la consulta es así de ¿y quién les dijo eso, no? El ultrasonido siempre se maneja mediante sonidos. El ultrasonido no da radiación. Tengo varios pacientes que me dicen, ¿es necesario que me haga un ultrasonido cada vez que venga con usted? Yo siempre les doy la opción de, si tú quieres hacértelo adelante, si no tampoco es obligatorio. Pero generalmente lo que se hace es hacer un rastreo siempre que vengas a tu consulta mensual para ver cómo está creciendo el bebé, si tiene buen líquido, si no tiene ninguna cosa ahí externa. Pero siempre existe esa duda, ¿no? Siempre la paciente tiene la clásica abuelita o la tía que le dice, no te hagas tantos ultrasonidos porque yo tengo un conocido que se hizo 10, 20 ultrasonidos en el embarazo y su bebé nació sordo o nació ciego, cosas así, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Generalmente esas patologías o esas deficiencias de que el niño nazca sordo o ciego, pues tienen que ver con alguna otra cosa, pero no con los ultrasonidos. Cada vez que tú vayas a tu consulta mensual,
siempre tienen que hacerte un rastreo. Si es que obviamente el médico tiene la capacidad para hacerlo, porque también mucha gente dice, es que fui con el doctor y me hizo un ultrasonido y me dijo que todo estaba bien. Y cuando vengo y les pregunto, o cuando vienen y les digo, ¿cuánto te dijo que tenía de líquido? Me dice, no, pues no me dijo nada, me dijo que todo estaba bien. Entonces es importante que cada vez que tú vayas a tu consulta, pues te chequen todo de pie a pa, ¿no? Empezando por el líquido. Eso es súper importante porque el líquido amniótico nos da a nosotros una pauta de saber cómo está ese bebé. Yo siempre les hago una referencia a las pacientes que tal vez suena un poco extraña, pero creo que es una forma de que el paciente entienda mucho mejor. El bebé es como un pez. ¿Qué le pasa a un pez si se queda sin agua? El bebé o el pez empieza a sufrir. Entonces, cada vez que tú vayas a tu consulta es muy importante que chequen cuánta cantidad de líquido tienes. Normalmente nosotros manejamos que lo más que puedes tener es 10, para darte un ejemplo básico, y lo menos que puedes tener es 2. La importancia de si tú tienes poco o mucho líquido también influye mucho en saber si tu bebé tiene alguna otra patología. Hay algunas patologías como síndrome de Down, espina bífida, alguna otra patología que es muy común. A lo mejor muchas pacientes dicen, es que yo no conozco a nadie, pero de verdad son patologías muy comunes que nos marcan que si tú tienes una cosa que se llama oligodriatnos o poco líquido, quiere decir que tu bebé por ahí debe tener alguna malformación. O igual, si tú tienes polidriatnos, es decir, que tienes mucho líquido, también debes de buscar alguna causa por la cual tienes esas dos patologías. Siempre cuando la paciente embarazada tiene alguna otra conocida, por ejemplo, hemos tenido pacientes aquí que la prima o la hermana o la vecina está embarazada y siempre existen como comparaciones, ¿no? Es que, ¿por qué mi vecina tiene 30 semanas y se ve muy gordita y yo tengo 35 semanas y casi no se me ve panza? Es que me dicen que seguramente algo está mal porque no he subido de peso. Digo, siempre existen como cierto tipo de comparaciones y yo siempre les digo como consejo, nunca te compares con alguna otra persona. Todas las personas son individuales, todas las pacientes son diferentes. Tengo pacientes que son hermanas y están embarazadas y siempre están comparándose, ¿no? Es que ¿por qué si es mi hermana? ¿Por qué mi embarazo es tan diferente al de ella? Porque pues pueden tener a lo mejor el mismo código genético, pero no significa que los embarazos van a ser totalmente iguales. O sea, todos los embarazos son diferentes. Incluso tenemos pacientes que me dicen, en el primer embarazo a mí me fue muy bien y ahorita en el segundo estoy sufriendo como no tiene una idea. Claro, porque no es lo mismo los 3 mosqueteros a 20 años después, ¿verdad? Hay pacientes que tienen a su primer bebé a los 20 años y su segundo bebé a los 33, entonces ya pasaron 13 años. Obviamente no van a ser las mismas características ni de la paciente ni del cuerpo. El tiempo pues obviamente hace sus estragos. Entonces, un consejo que yo les doy es nunca compares tu embarazo con el de otra persona. Algunas indicaciones que se le dan a la paciente embarazada es, si hay pacientes que tienen como una rutina de ejercicio ya establecida, pueden hacerlo siempre y cuando no implique algún esfuerzo físico que sea grande. Hay pacientes que me dicen, ¿puedo hacer yoga? Sí, sin problema, la yoga pueden hacerla. Algún tipo de actividad de como caminar un poco, tal vez Tengo pacientes que incluso dicen, es que yo hacía pilates, ¿no? Sin problema. Cuando ya no es recomendable que tú hagas ejercicio, volvemos a lo mismo de las relaciones sexuales, ¿no? Existe un límite ya cuando obviamente la paciente ya tiene un peso bastante alto, ya le cuesta trabajo respirar. Entonces en esos casos se le recomienda a la paciente que vaya bajando de intensidad poco a poco hasta que ella sienta que de plano ya no puede realizar ninguna actividad física.
de las complicaciones más comunes en el embarazo es preeclampsia, que significa que la paciente tiene una alza en la presión arterial. Es un problema muy grave, ya que obviamente predispone a que la paciente pueda tener algún otro tipo de complicación como síndrome de HELLP. Esto significa que el hígado deja de funcionar y provoca una hemorragia masiva en el interior de la paciente embarazada. Diabetes gestacional también es algo que vemos comúnmente. Esto pasa porque frecuentemente la paciente embarazada tiende a estar comiendo todo el tiempo. Muchas veces la paciente embarazada dice, pues al fin que estoy embarazada, si subo de peso después voy a bajarlos sin problema. Pero a veces se convierte en un problema cuando la paciente ya sube más de 20 kilos en el embarazo. Normalmente la paciente embarazada debe de subir entre 8 a 10 kilos, no más. A veces la paciente abusa, ¿no? Entonces es bastante complicado porque nosotros logramos o tratamos de hacer o la apoyamos en cuanto a nutrición y todas esas ondas. Y a veces la paciente dice, es que en la noche me da mucha hambre, me da mucha ansiedad, entonces como mucho. Y ya cuando vemos, pum, ¿no? Ya se desarrolló la diabetes gestacional. Es bastante complicado, también es un tema mucho más delicado porque la diabetes obviamente por la circulación materno-fetal puede ser que el bebé también nazca diabético, entonces es una patología que se debe tratar con muchísimo cuidado. Infecciones de vías urinarias que también son muy comunes, obviamente la vejiga se va haciendo más pequeña porque el útero crece, entonces es muy común que la paciente embarazada tenga infecciones de vías urinarias y infecciones cervicovaginales, que básicamente son flujo vaginal. Son las más comunes, existen otras también, pero dentro de lo que nosotros vemos a diario son lo que más vemos casi siempre. En el primer trimestre del embarazo, las primeras causas o una de las causas más comunes por las cuales tú puedes perder a tu bebé es infecciones de vías urinarias. Es muy importante que si tú tienes ardor al orinar o comezón o que la pipí sea mucho más amarilla de lo normal, acudas con tu médico a que te trate de inmediato, ya que esto puede ser una causa importante de que el cuello tenga una infección y puedas perder a tu bebé. Infecciones cervicovaginales, es decir, flujo vaginal. También es muy importante, ya que la infección puede ablandar el cuello y puede provocar un sangrado. Alguna otra causa que puede hacer que tú tengas una pérdida de tu bebé puede hacer que tu cuello no sea lo suficientemente fuerte para tener un embarazo dentro de él. Y en el último trimestre del embarazo, o en los últimos meses, puede pasar que ocurra una interrupción de la circulación placentaria y el bebé pueda ovitarse, o algún tipo de malformación la cual no es compatible con la vida externa, por lo cual el bebé obviamente pierde la vida dentro del vientre. En el primer trimestre del embarazo, las primeras causas o una de las causas más comunes por las cuales tú puedes perder a tu bebé es infecciones de vías urinarias. Es muy importante que si tú tienes ardor al orinar o comezón o que la pipí sea mucho más amarilla de lo normal, acudas con tu médico a que te trate de inmediato, ya que esto puede ser una causa importante de que el cuello tenga una infección y puedas perder a tu bebé. Infecciones cervicovaginales, es decir, flujo vaginal. También es muy importante, ya que la infección puede ablandar el cuello y puede provocar un sangrado. Alguna otra causa que puede hacer que tú tengas una pérdida de tu bebé puede hacer que tu cuello no sea lo suficientemente fuerte para tener un embarazo dentro de él. Y en el último trimestre del embarazo, o en los últimos meses, puede pasar que ocurra una interrupción de la circulación placentaria y el bebé pueda ovitarse, o algún tipo de malformación la cual no es compatible con la vida externa, por lo cual el bebé obviamente pierde la vida dentro del vientre. Ya que tú tienes a tu bebé en tus brazos, es muy importante que te orientes acerca de cómo vamos a darle de comer al bebé. La lactancia materna es algo que se recomienda ampliamente. ¿Por qué? Porque tu bebé va a crecer mucho más fuerte, va a crecer mucho más sano, va a adquirir obviamente las defensas que él necesita, aparte de que se crea un vínculo con la mamá y el bebé. Pero si por alguna razón tú no puedes tener la suficiente leche para alimentar a tu bebé, se puede complementar con algunas fórmulas. Sin en cambio, lo más recomendable es que te asesoren para que tú puedas tener una adecuada
lactancia y puedas darle a tu bebé los nutrientes que necesita para crecer fuerte y sano. Esperamos que hayas resuelto muchas de tus dudas. De no ser así, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en TikTok y en YouTube como Hospital 360, en Facebook como Clínica del Dr. Bello. En Spotify puedes encontrar el podcast que se llama Terapéutica Farmacológica. Y si tienes alguna otra duda o alguna sugerencia de qué quieres que subamos en el canal, puedes mandar un WhatsApp al 55 41 11 3204. Gracias.